En el capítulo 14 de Excel básico vamos a ver la sección de impresión. Entonces fíjense que tenemos una tabla bastante ancha, ¿verdad? Y vamos a definir, ¿verdad? Estos ejercicios donde el primero me dice que establezca el área de impresión. ¿Por qué voy a establecer el área de impresión? Simplemente porque este recuadro en verde donde están los ejercicios, yo no quiero que se imprima. Entonces, para definir el área de impresión, nosotros vamos a seleccionar solo la tabla, que es lo que queremos imprimir. Para eso, yo hago clic con el botón izquierdo del mouse presionado y voy arrastrando, ¿verdad? Toda la tabla hasta el final y posteriormente en diseño de página le digo área de impresión, establecer área de impresión. Y aquí ya la tengo definida. Entonces vamos a ver si es verdad. Vamos a archivo, vamos a la opción de imprimir, ¿verdad? Y fíjese cómo de verdad no me está imprimiendo la parte en verde donde están los ejercicios. Ok, solo me está imprimiendo la tabla. Ok, ahora vamos a configurar un poquito esta tabla y vamos a retrocedernos y ver el segundo ejercicio, colocar todas las columnas en una sola página. Ok, para colocar todas las columnas en una sola página, vamos a archivo, vamos a imprimir, ok, y donde nos dice sin escalado, aquí fíjense que hay una opción donde me dice ajustar todas las columnas en una página. Seleccionamos esta opción y fíjense como ahorita se me redujo a una página. Antes eran 4, ahora es una sola, ok. Sin embargo, aunque entren todas las columnas, como está en orientación tipo vertical, se comprimen mucho las columnas. Entonces, lo que deberíamos hacer, que es el tercer ejercicio, es colocar la hoja de impresión en forma horizontal. Lo podemos hacer también por aquí, fíjense en orientación, y le voy a decir en forma horizontal. Luego voy a archivo, en imprimir, fíjense que aquí también tenemos la opción de orientación horizontal o vertical y fíjense que ahora sí se ven bien, ¿verdad? Todas las columnas, ¿no? Entonces si doy la segunda página, fíjense que me aparece la segunda página pero con todas las columnas. Muy bien, entonces ya hemos configurado la tabla para que quepan todas las columnas en una página. En este caso la colocamos en forma horizontal. Ahora vamos a hacer, ¿verdad? A configurar la hoja tamaño carta. Ok, para configurar la hoja tamaño carta lo podemos hacer en diseño de página, en tamaño y colocamos carta. También lo podríamos hacer por archivo, en archivo, imprimir y fíjense que también aquí me aparece la opción de configurar la hoja, esta carta, oficio y tal. Ok, vamos a seleccionar la carta como dice el ejercicio y aquí la tenemos. Vamos a retroceder y ahora me dice centrar la tabla horizontal y verticalmente. Para eso vamos a ir a archivo, vamos a imprimir, ok. Y aquí en donde dice última configuración de márgenes personalizados, fíjense que la tabla está centrada o no está centrada, sino está alineada a la izquierda y horizontalmente y verticalmente está alineada al tope de la página. Ahora bien, me está diciendo el ejercicio que yo quiero que la tabla aparezca centrada en toda la hoja. Entonces aquí tenemos que tildar tanto horizontalmente como verticalmente para que ella me centre la tabla en toda la hoja. Entonces fíjense, debemos aceptar y queda la tabla centrada. Muy bien. Vamos a ver el otro ejercicio que me dice ajustar la tabla para que entren todas las columnas en una sola página. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Entramos en archivo, luego entramos en la opción de imprimir, luego entramos, ¿verdad? En la opción de ajustar todas las columnas y seleccionamos ajustar todas las columnas en una página, ¿ok? Al seleccionar esta opción,
ya él me va a colocar todas las columnas para que entren en una sola página. Entonces recuerden, ajustar todas las columnas en una página, que sería la tercera opción. Ahora, luego de hacer esto, me dice repetir el título de la tabla en todas las páginas. Ok. Para realizar esto, vamos a entrar en la pestaña de diseño de página, imprimir título. En imprimir título, fíjense que se me abre repetir filas en extremo superior y aquí ya me está diciendo, mira, es la fila 4, fila 4. Vamos a abrir aquí y le voy a decir que me selecciono, ¿verdad? Esto. Doy Enter, vista previa. Y fíjense que me ha seleccionado ahorita, fíjense que el título, ¿verdad? Me sale en todas las páginas. Entonces vamos a retroceder, ¿verdad? Imprimir título y aquí repetir filas en el extremo superior. Entonces selecciono esto y selecciono el título. Doy Enter y listo. Y aquí en archivo vamos a imprimir, ¿ok? Y fíjense cómo se me da el título, ¿verdad? Se me va a replicar en todas las hojas, que es lo que queremos, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos a ver el último ejercicio que dice colocar un encabezado y pie de página. Entonces vamos a entrar también en diseño de página, ¿verdad? Vamos a imprimir título y vamos a ir a la sección de encabezado y pie de página. Entonces fíjense que aquí en personalizar encabezado, si le damos clic, fíjense que hay varias opciones, ¿no? Las principales, fíjense yo, es bueno poner en la sección derecha, yo siempre pongo insertar el número de página aquí. Entonces, lo que debemos hacer es poner el número de la página y luego vamos a ponerle un slash y el total de número de páginas, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo queda. Entonces fíjense, uno de uno, ¿ok? Vamos a otra vez a personalizar el encabezado. En la sección central podemos poner, vamos a poner el nombre del archivo, ¿ok? El nombre del archivo, un momentito que no es aquí, en la sección central, colocamos el cursor y colocamos el nombre del archivo, ¿ok? Y aquí podemos poner la fecha que está aquí, la fecha, ¿ok? Entonces con esto hemos definido la sección izquierda del encabezado, la sección central y la sección derecha. Damos a aceptar y en el pie de página, fíjense que nos pone varias opciones, ¿no? Fíjense todas las opciones que nos pone, ¿no? Entonces, aquí pueden utilizar cualquiera de ellas. Vamos a poner un momentito esta. Aquí te dice el número de la página. Ok, y podemos ir a vista preliminar para ver cómo queda. Entonces, fíjense, aquí tenemos la fecha, tenemos el nombre del archivo, tenemos que es la página 1 de 2 y la página 1. Si aquí en esta flechita pasamos a la segunda página, fíjense cómo me incrementa la página 2, aquí es la 2 de 2 y la fecha y el nombre del archivo. Y bueno, amigos, más o menos estas son las funciones más importantes para definir el área de impresión y imprimir el documento. Una vez que ya tenemos definido toda la configuración de la impresión, pues simplemente vamos a archivo, damos a imprimir, ¿verdad?
Y aquí en este icono de imprimir podemos seleccionar el número de copias y listo, imprimimos en la impresora. Bueno, con esto hemos finalizado el capítulo 14, ¿verdad? De Excel básico. Espero que los hayan disfrutado. Cualquier pregunta me la pueden hacer por mi correo electrónico, que con mucho gusto yo les aclaro cualquier duda que tengan. Y bueno, nos veremos en los próximos tutoriales. Muchas gracias.